¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de química que se llama Química al Infinito, donde hoy nos vamos a reunir para poder compartir estos conceptos y estos conocimientos, ¿sí? Que se trata de las uniones químicas. ¿De qué se tratan? Muchas veces hemos conocido en los colegios, ¿sí? Y en nuestra vida facultativa también, en algunos casos, hablamos muchas veces de las uniones químicas. Pero hay algunas cositas que quizás no quedaron bien claras, y es el momento como para reforzar esos conocimientos. Aquí tenemos algunas ilustraciones, algunos modelos, ¿sí? Del modelo clásico, ¿sí? De lo que se trata el átomo en sí, que es una especie neutra, que no tiene una carga neta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la misma cantidad de protones que de electrones. Aquí tenemos un ejemplo del cloruro de sodio, que es una unión de tipo iónica, donde tenemos lo que se llama un catión y un anión, ahora los vamos a definir. Tenemos moléculas covalentes, donde los átomos que lo componen son especies no metálicas, ¿sí? Dentro de la tabla periódica, los que se encuentran a la derecha, ¿sí? Y aquí otro modelo donde se puede ver una configuración cúbica, donde vemos el átomo principal y aquellos que lo rodean con enlaces covalentes. O al revés, un enlace donde tenemos un átomo central más pequeño y otros que los rodean. Vamos a ir viendo poquito a poco de qué se trata esto de las uniones químicas. Aquí les muestro un gran diagrama donde tenemos varias unidades estructurales, como para hacer una primera clasificación y sobre eso ir sondeando toda la temática que hoy nos encuentra. Por ejemplo, tenemos tres grandes divisiones. Los átomos, donde tenemos enlaces covalentes, sustancias covalentes. ¿Por qué se asemeja acá? Porque no tienen cargas efectivas, no tienen cargas, digamos, concretas, sino que todos los electrones están compartidos entre sí, entre las nubes sigma y las nubes pi, ¿eh? Y no tienen en sí mismo problemas con la carga. Después tenemos los iones, donde sí acá hay cargas efectivas y los podemos subdividir, si se quiere, en los que son los enlaces iónicos y los que son los enlaces metálicos. Aquí los enlaces metálicos son entre metales entre sí. Todos los metales, ¿sí? Tienen un ordenamiento geométrico regular en el espacio. Por ejemplo, acá vemos una geometría cúbica, bastante perfecta, regular. Por ejemplo, todo lo que es la red cúbica del hierro. Bien, y por otro lado, los iones, tanto cationes como aniones, van a formar lo que se llaman, en este caso, sales, por ejemplo. ¿Sí? Ya vamos a ver otros compuestos iónicos, pero los más comunes, los más clásicos que conocemos son las sales. Por ejemplo, el cloruro de sodio, en este caso el fluoruro de litio. Bien, y acá también, por supuesto, tienen un ordenamiento geométrico regular en el espacio, ¿sí? Están bien ordenaditos. Distinto es el caso de moléculas que cómo se ordenan en el espacio. Si estos son uniones entre átomos, acá entre las moléculas va a ser otro tipo de unión, ¿sí? Una molécula de agua con otra molécula de agua con otra molécula de agua, ¿sí? Lo que nosotros vemos en un vaso de agua son cientos de mil de millones de moléculas. Pensemos en el número de Avogadro, ¿sí? Que 18 gramos es lo que pesa un mol de agua, y eso equivale a 6,022 por eso a la 23 moléculas. Recordemos esos numeritos. Bueno, ¿y qué pasa con el agua? ¿Qué tan fuerte está unido que yo lo corto, lo puedo dividir, pero el hielo no lo puedo cortar tan fácilmente? Bueno, de eso se trata las uniones intermoleculares. ¿Mm? Existen para la mayoría de las estructuras eh, covalentes. Así que después las vamos a ir viendo.
Por otro lado, tenemos lo que repasamos recién, uniones entre átomos, y vamos a distinguir entre enlaces iónicos, covalentes y metálicos, y enlaces intermoleculares, entre moléculas que a su vez tienen dentro este tipo de uniones, ¿sí? Iónicos, covalentes y metálicos. Dentro de los enlaces intermoleculares tenemos tres tipos, grandes tres tipos de divisiones. Dipolo-dipolo, puente hidrógeno, fuerzas de London. Hay un poquito más que después los vamos a ampliar. Y dentro de las uniones químicas intramoleculares vamos a ver las iónicas y las covalentes específicamente. Las metales se nombran, pero no se desarrollan porque no son más interesantes que el resto y suelen ser el estudio de su geometría, pero no requiere mayor explicación. Acá tenemos algunas ilustraciones, ¿sí? De algunos compuestos iónicos, por ejemplo la sal común, el cloro de sodio. Fíjense qué cristalino, qué duro que es, o la fluorita. Sustancias moleculares como el agua, o el gas nitrógeno, que también tienen uniones covalentes, ahora los vamos a ver. O red covalentes de sólidos como el cuarzo o el diamante, y algunos metales como el cobre o el iridio. Bien, antes de definir cómo son las uniones iónicas o covalentes, es imperioso que podamos repasar o saber qué es el número de oxidación o lo que también se llama valencia de un elemento químico. Eh, Principalmente hay varias reglas que seguir, que son estas que tenemos anotadas acá, pero hay algo que siempre vamos a saber, que es el que el número de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre es capaz de aceptar 2 electrones para completar su última capa, que es la 2p4, en este caso la configuración electrónica, y le hace falta otros 2 electrones para que llegue a completar la capa p6. De esa manera, la 2s2 y 2p4 que terminan 2p6, toda esa capa número 2 sería completa. Y así adopta la configuración electrónica del gas noble que tiene a la derecha en la tabla periódica en el mismo período. Otra cosa que siempre también vamos a saber es que el número de oxidación del hidrógeno va a ser +1 si se encuentra asociado a no metales y va a ser -1 si se encuentra asociado a metales. Después vamos a ver cómo se llaman estas moléculas donde el hidrógeno se asocia a no metales y a metales. Pero es importante saber esto, ¿por qué? Porque los metales siempre van a adoptar la carga positiva. Entonces el hidrógeno, cuando está asociado a metales, va a tomar la carga negativa. Esto para tener en cuenta en principio, esto se cumple siempre. Particularmente, vamos a definir cuál es el número de oxidación para los no metales y para los metales. Y de esta forma creo que se va a entender muy bien a qué llamamos número de oxidación y por qué tiene ese signo adelante. ¿Qué significa ese menos o ese más? Que también encontramos en las tablas periódicas como información para cada uno de los elementos. Entonces, los no metales tienden a aceptar electrones, o sea, van a entrar a toda su red de electrones de afuera. ¿Quién es ese afuera? Otros elementos químicos que le van a ceder o a compartir esos electrones. Entonces, como van a aceptar de afuera, va a haber un exceso de carga negativa. Bueno, la cantidad de electrones que van a entrar, ese va a ser el número de oxidación del no metal. La capacidad de electrones que puede aceptar hasta que llegue a contar 8 en su última capa. Entonces, por ejemplo, el oxígeno tiene en su última capa 6 electrones. Acuérdense, la configuración electrónica, la última parte, 2s2, 2p4. En total son 6, le faltan 2. ¿Cuántas cantidades de electrones es capaz de recibir? 2. Como recibe 2 y los electrones tienen carga negativa, el número de oxidación del oxígeno será -2.
Otro caso puede ser el cloro. El cloro tiene en su capa, en su última capa, 7 electrones. ¿Cuántos le falta para llegar a 8? 1. ¿Y qué va a aceptar? Electrones. ¿Qué carga tienen? Negativa. Entonces, va a tener número de oxidación -1. En algunos casos, ¿sí? Los halógenos adoptan varios números de oxidación y eso después los vamos a ir viendo a medida que desarrollemos el próximo tema, la parte 2, que vamos a ver este capítulo, que van a ser todas las uniones y las nomenclaturas de las sustancias inorgánicas. Y para los metales, como ellos tienden a ceder electrones, los regalan, ¿sí? Particularmente los del grupo 1 y 2. ¿Por qué? Porque de esa manera quedan con los 8 electrones de la capa anterior. Entonces es más fácil perder 1, 2 o 3 electrones que pedir 6 o 7. ¿Sí? Es mucho pedir. Entonces ellos regalan eso y bueno, así se convierten después en las uniones iónicas. Entonces, para los metales, el número de oxidación será los electrones que van a ceder, distinto de los no metales que son los que van a aceptar. Como ceden electrones, quedan excesos de cargas positivas en el núcleo, que son los protones. Bueno, el número de oxidación entonces va a ser para los metales la cantidad de electrones que cedan y quedan con carga positiva. Por ejemplo, el sodio tiene su última capa un S1, o sea, un solo electrón. Pierde ese electrón y queda cargado positivamente. ¿Sí? De esa manera va a tener la cantidad de electrones del gas noble anterior. Y será +1, ¿sí? El número de oxidación. Bien. Vamos a ver qué pasa con las uniones iónicas. Generalmente se dan entre elementos que tienen diferencias de electronegatividades de aproximadamente 2, ¿sí? Más o menos. Esto se da entre metales y no metales, generalmente entre elementos del grupo 1 y 2A con los del 6 y 7A, que están del otro lado de la punta de la tabla. Por ejemplo, serán los óxidos básicos, hidruros y sales en general. ¿Qué pasa con las uniones covalentes? En las uniones covalentes se van a asociar átomos que van a ser no metales entre sí. ¿Sí? Es un grupo reducido, el grupo 3, 4, 5, 6 y 7A de la tabla periódica. Los que están un poquito a la derecha, arriba de la escalerita que tenemos. Y pueden formar uniones simples, dobles o triples. Acá no se van a prestar, digamos, no, ni uno regala ni otro acepta, sino que van a compartir. Esa asociación es porque los dos necesitan electrones, o tres, o los elementos que lo compongan. Todos necesitan, pero no se los van a regalar todo el tiempo, es por partes, por un tiempo determinado. Entonces, vamos a ver que el electrón que tiene el hidrógeno lo va a compartir con uno de los electrones del oxígeno y el otro electrón del oxígeno lo va a necesitar el otro hidrógeno. Es una asociación que se llama de esta manera unión covalente simple. Y por cada par de electrones que se comparten, los vamos a simbolizar con un guión, ¿sí? Con un guioncito. Entonces, de esta manera decimos que hay un electrón del oxígeno y un electrón del hidrógeno, uno de cada uno. En el medio, esa asociación se llama unión covalente simple. En cambio, si pueden compartir dos pares de electrones, ¿sí? Fíjense que acá el oxígeno tiene en su última capa 6. Bueno, dos de esos 6 van a estar acá, 1 y 2. Y el otro oxígeno también va a tener otros 2 acá. Y ahí se establece la unión doble. Y los dos van a contar 8, cuando comparten toda la nube electrónica. Por eso es una asociación. Estos se llaman uniones covalentes dobles. Y en el caso del nitrógeno, que tiene 5 electrones en su última capa, al compartir 3 de uno con 3 del otro, van a formar la unión covalente triple. Y cada nitrógeno va a contabilizar 8. De esta manera, en esta asociación, que es beneficiosa para ambos nitrógenos, van a formar esta unión covalente triple. ¿Sí?
De esto se trata. Aquí no se entrega ni se cede, se comparten electrones. Esto es lo que pasaba dentro de los átomos, ¿sí? Dentro de una sola molécula. Ahora vamos a ver qué pasa entre una molécula y otra molécula, cómo se asocian en el espacio, hasta que vemos las sustancias que conocemos, las palpables, las de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, las fuerzas más débiles, si se quiere, de todas las que existen intermoleculares, se llaman fuerzas de dispersión de London. Estas son, por ejemplo, las que permiten a los gases nobles acercarse e irse y por momentos formar algún tipo de unión electrostática que le permiten estar asociados por algún momento, por ejemplo, ¿sí? Después tenemos las uniones dipolo-dipolo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una molécula está compuesta por átomos que no son iguales, hay alguno de ellos que tira con más fuerza a esos electrones. Eso se llama que es más electronegativo, tiende a asociarse con esos electrones más fuertemente. Ese es el caso del ácido clorhídrico. Aquí en este caso tenemos que el cloro es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, por momentos la nube de electrones va a estar más fuertemente inclinada hacia el lado del cloro. Esto va a formar lo que llama un dipolo, ¿sí? Dipolo y dipolo. Una densidad de carga positiva en el hidrógeno y una densidad de carga negativa del cloro. ¿Cómo se van a establecer las uniones entre las moléculas? Bueno, por las densidades opuestas. Entonces, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Esa es la orientación que van a tener en el espacio las moléculas de este ácido clorhídrico. Eso se llaman dipolos-dipolos. Y es una unión intermolecular bastante importante y bastante fuerte. Tenemos los que se llaman después dipolos inducidos. ¿Sí? Al acercarse un dipolo a una molécula que es no polar, la va a inducir a polarizarse de alguna manera, de manera que va a establecer esa orientación en el espacio como lo vimos antes, ¿sí? Pero son momentáneos, son transitorios. Cuando la otra molécula se aleja, esto vuelve a la originalidad, digamos. Ion dipolo. Este es el caso de la solvatación. Básicamente lo que sucede con cualquier electrolito que se llama, cualquier sal, cuando se disuelve en agua, por ejemplo, que es una molécula polar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es la orientación? El ion, sea el catión o el anión, va a estar en la parte central de la disposición espacial y alrededor la molécula covalente que va a estar orientada con la densidad de carga opuesta. Por ejemplo, el catión sodio va a delimitar la orientación de los oxidrilos del agua de manera que queden las cargas orientadas en la densidad negativa del dipolo. Por el contrario, el cloruro, va a estar orientado de manera que la carga positiva de la densidad de carga que tiene el protón va a quedar de este lado expuesto. Y así es como surge la solvatación. Así que es un fenómeno muy importante en lo que es estos tipos de fenómenos. Y el más importante y el más fuerte de todos, que cambia muchas veces las propiedades intensivas de estas sustancias, son los llamados puente hidrógeno, que solamente se da en las sustancias que tienen hidrógeno con nitrógeno, oxígeno y flúor. Nadie más. Si tenemos nitrógeno, debajo tenemos al fósforo en el grupo. Bueno, no lo forma con el fósforo. Con el oxígeno debajo tenemos el azufre, no lo forma con el azufre. Y tampoco lo va a formar con el cloro. Así que solamente con los elementos que están en el periodo 2, nada más. Estos tres. Entonces, esto explica por qué es tan fuerte los puntos de ebullición, por ejemplo, del agua frente al ácido sulfídrico, ¿sí? Cambiando el átomo central.
por esta presencia del puente hidrógeno, que se establece entre el hidrógeno de la patita de una de las moléculas de agua con el oxígeno de la molécula siguiente. Ahí es una unión electrostática muy, muy fuerte, que justamente se llama de esta manera. En el caso de una sustancia de estas características bastante grande, covalente, con grupos de nitrógeno e hidrógeno, acá tenemos aminas que van a hacer puente hidrógeno con el oxígeno de otra molécula, ¿sí? Entonces, acá se establecen los puentes hidrógeno. Fíjense, todo, y se simboliza con rayitas. ¿Sí? Por ejemplo, en el amoníaco, también se dan entre amoníacos y amoníacos. Bueno, aquí se ve cómo en el espacio una molécula de amoníaco se une electrostáticamente por la unión puente hidrógeno con otra molécula de amoníaco. ¿Sí? Aquí están todas las cargas. Y los dipolos, ¿sí? Que se van armando también. O sea que una misma molécula puede tener varias uniones intermoleculares. Así, por ejemplo, puede tener puente hidrógeno, dipolo-dipolo, también puede haber dipolo inducido, puede haber ion dipolo, en fin, se van estableciendo bastantes relaciones de manera que hacen que estas moléculas sean muy fuertes, muy duras y bueno, tienen sus propiedades características. Y para final los dejo con un chascarrillo. Los electrones se suicidan, ¿de qué forma? Arrojándose de un puente hidrógeno. Bueno, espero que hayan disfrutado esta charla y los espero en mi próxima parte 2, que vamos a empezar con la nomenclatura. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Esto es Química al Infinito. Soy Adriana Balsano, tu profe de química.